Buenos días, chicos. Esta semana vamos a seguir hablando de los seres vivos. Dentro de uno de los seres vivos vamos a hablar de las plantas. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué son seres vivos? Porque tienen un ciclo vital. ¿Y cuál era el ciclo vital? Era el nacer, el crecer, el reproducir y el morir. Por eso se le considera a un ser vivo. ¿Ya, chicos? ¿El plumón es ser vivo? No es ser vivo. ¿Por qué? Porque no nace, no crece, no se reproduce ni muere. Es un ser inerte, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hablar de las plantas. Nos dice que las plantas son seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Son los únicos seres vivos que fabrican su propio alimento. Nosotras las personas no podemos fabricar nuestro propio alimento. Ustedes dirán, sí, profesora, mi mamá fabrica su alimento. Sí, porque prepara alimentos provenientes de las plantas, provenientes de los animales, pero no es que fabrique su propio alimento. O sea, es muy diferente, ¿ya? A estos seres vivos que fabrican su propio alimento se les llama autótrofos. Autótrofos. Aquellos seres vivos que fabrican sus propios alimentos. A los otros seres vivos que no fabrican su propio alimento, sino se alimentan de otras especies, se les llama heterótrofos, porque se alimentan de otros seres vivos, ¿ya? Pero solamente vamos a hablar de las plantas. Entonces son autótrofos. ¿Y cómo fabrican su propio alimento? Ellos fabrican su propio alimento gracias a la luz del sol, al dióxido de carbono que nosotros expulsamos, a las sales minerales que lo encuentran en el suelo y al agua, ¿ya? Ahora, gracias a las plantas, los otros seres vivos pueden vivir. ¿Por qué? Porque las plantas, muchas de las plantas son plantas alimenticias. ¿Qué quiere decir eso? Que son plantas que se pueden consumir. Por ejemplo, la zanahoria, el maíz, el tomate, la yuca, el camote, la oca, etc. Si bien es cierto que son diferentes plantas, porque unos son tubérculos, otras son hortalizas, otras son legumbres, pero son del reino vegetal. Y en el reino vegetal encontramos a las plantas. ¿Ya, chicos? Entonces son seres vivos del reino vegetal que fabrican su propio alimento y además ayudan a la alimentación de otros seres vivos. ¿Otros seres vivos como quién? Como nosotros las personas, como los animales, ¿verdad? Ahora, así como nosotros tenemos partes, las plantas también tienen partes. ¿Y cuáles son? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. La primera parte y la principal de la planta es la raíz, la cual se encarga de absorber el agua y las sales minerales. ¿De dónde? Del suelo. ¿Por qué del suelo? Porque la parte de la raíz no siempre se puede observar, ya que se encuentra debajo de la tierra. Y es la que ayuda a anclar, a mantener sujeta la planta en la tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras raíces, sí. ¿Cuáles son? Los pies. Porque los pies nos mantienen en el suelo, ¿verdad? En el suelo. Entonces, las plantas también tienen sus pequeños pies que los mantienen en el suelo, pero debajo del suelo. ¿Ya? Entonces, por aquí absorbe el agua y las sales minerales. Luego viene el tallo. Este tronco delgado que vemos aquí, en algunos casos es delgado, en otros casos es grueso, pero este tallo es el que mantiene derecha la planta y de la cual desprenden sus otras partes. Por el tallo, después de que se absorbe el agua y los sales minerales por la raíz, se dirige hacia el tallo y el tallo distribuye hacia sus otros elementos. Luego, ¿quién tenemos? La hoja.
¿De qué color es la hoja? Verde, en algunos casos, porque van a haber casos en donde las hojas de las plantas sean moradas, sean casi rojas o anaranjadas, ¿verdad? ¿Por qué se le da la tonalidad verde a la planta? Porque hay un pigmento llamado clorofila que le da el color verde a la planta. Pero en la hoja también es una parte principal, o mejor dicho, importante, porque aquí la hoja absorbe el dióxido de carbono y la luz del sol para que la planta pueda elaborar su propio alimento. Entonces, ya vamos viendo, la raíz absorbe el agua y las sales minerales, el tallo las distribuye. En la hoja absorbe el sol, la luz del sol y el dióxido de carbono. Y estos elementos llegan a realizar la fotosíntesis. Y ya vamos a ver qué es la fotosíntesis más adelante, ¿ya? Otras partes de la planta son la flor, que puede ser multicolor, rojas, amarillas, rosadas, anaranjadas, ¿verdad? Las flores. En las flores se encuentran los órganos reproductores de la planta, los femeninos y los masculinos. Porque la planta tiene el polen, tiene el pistilo, tiene los estambres, los cuales permiten la formación de una nueva planta. Las flores, hay algunas plantas que tienen flores y hay unas plantas que no tienen flores. Pero eso no quiere decir de que no se puedan reproducir, sí se pueden reproducir. Simplemente que carecen de flores. Ya unas son. Y entre las plantas tenemos ornamentales y tenemos medicinales, tenemos alimenticias. Luego de eso tenemos el fruto. En este caso el fruto de esta planta es una fresa, ¿verdad? Es una fresa. Hay muchas plantas alimenticias que tienen sus frutos, como por ejemplo la guayaba, árboles frutales, la guayaba, el maracuyá, la granadilla, el tumbo, la papaya, etc. Lo que son verduras, la zanahoria, la beterraga, tenemos otras plantas que sus frutos nacen debajo de la tierra, la yuca, la papa, la... Entonces, estos elementos forman parte de la planta. ¿Todas las plantas tienen estos mismos elementos? Sí, con la diferencia que algunos pueden tener flor y otros pueden tener fruto a la vez. ¿Cómo? Pueden tener solo flor y no frutos. ¿Ya, chicos? Entonces, no quiere decir que no todas las plantas, pero todas las plantas nos permiten realizar o nos permiten poder realizar la respiración. ¿Por qué? Ese es otro dato importante. Porque como ellas absorben el dióxido de carbono para su proceso de fotosíntesis, expulsan el oxígeno. Por eso es que se le conoce a las plantas como los pulmones de nuestro mundo. Nosotros tomamos el oxígeno, pero expulsamos el dióxido de carbono. Entonces, nosotros los seres vivos, junto a las plantas, hacemos un equipo perfecto, porque nosotros necesitamos de las plantas para poder vivir y las plantas necesitan de nosotros para fabricar su dióxido de carbono. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Entonces, por eso es muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a volver a decir, ¿son seres vivos? Sí, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Son necesarios para la vida de las personas? Sí, son necesarios porque expulsan el oxígeno y nosotros le damos el dióxido de carbono. Ahora, es importante que nosotros enseñemos a nuestros descendientes a cultivar una planta, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde existe mucha deforestación. ¿Qué quiere decir? La tala indiscriminada o el término de las plantas. Entonces nosotros debemos cultivar nuestras plantas porque nos ayudan
porque nos ayudan a tener un ambiente mucho más puro, un aire mucho más puro. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, el día lunes les dejé una actividad que tenían que poner en un vasito transparente un algodón con humedecido, un algodón humedecido. Allí vamos a colocar una semilla y lo vamos a poner cerca a una ventana. ¿Para qué? Vamos a ver todo el proceso o el ciclo vital de la planta. ¿Ya, chicos? Eso lo van a hacer ustedes. En casita con ayuda de mamá y papá. Frijol, lenteja, alberja u otra semillita que tengan en casa. Lo van a poner en un vasito y luego vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la semillita? ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Esperando de que ustedes se encuentren bien, que se cuiden. Por hoy culminamos nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, niños.